Bueno, ahora vamos a continuar el ejercicio para entender un poco más de lo que es inyección de dependencia, dependency injection. Vamos a crear más controladores, ¿no? Para entender lo que es la inyección por controlador, por getter y por property, por esas tres vías, las tres maneras que hemos aprendido ayer, teóricamente, que se puede hacer, que tú puedes crear los mecanismos de hacer inyección. Vamos a crear entonces tres controladores, uno que se llame constructor based controller. ¿Sí? Constructor Based Controller. Voy a copiar este nombrecito. ¿Sí? Tendrá la notación controller. Y dos más, ¿no? Voy a aprovechar a hacer copy-paste y este será, en vez de constructor based controller, este será, por ejemplo, getter based controller. Y necesito uno más. Y en este caso se llamará property based controller. ¿Sí? Vamos a crear también un servicio en el paquete services. Como no tenemos ese paquete, lo vamos a crear. Y el servicio se va a llamar Greeting Service Implementation, IMPL. Este servicio va a implementar una interfaz que se va a llamar Greeting Service. Entonces, cuando se trata de interfaces, el mecanismo es la implementación. Cuando se trata de clases, el mecanismo es la herencia o la extensión. Entonces vamos a implementar un servicio que no existe ahorita y que se llama Greeting Service. ¿Sí? De nuevo el líder detecta que no hay y me ayuda, ¿no? Me dice, ¿quieres que te lo cree la interfaz? Y bueno, le digo, acepto la ayuda, ¿no? Le digo, bueno, ya créalo. Listo, ya está la interfaz creada. ¿Sí? Regreso a la implementación. ¿Qué más necesitamos? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. En el Property Based Controller vamos a tener una propiedad de tipo Greeting Service. Vamos a ir a Property Based Controller y vamos a tener una propiedad privada de tipo Greeting Service, la interfaz. ¿Sí? Lo definimos así nada más, la propiedad como tal. Bueno, en este caso el controlador debe tener el método sayHello. Vamos a implementar un método public string sayHello. Que en este caso lo que va a hacer es utilizar va a llamar al método del servicio, ¿sí? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, greeting service punto los métodos que nos ofrece. Bueno, este servicio todavía no tiene nada. Bueno, tendría que llamarse sayGreeting. sayGreeting.
va a llamar a este método que no hay. Y voy a volver a aceptar la ayuda del IDE, ¿no? Crear un método que diga sayGreeting, pero en este caso nosotros lo que vamos a devolver es el resultado de sayGreeting, ¿no? Return greetingService.sayGreeting. Y como ese método no existe, vamos a de nuevo aceptar la ayuda del IDE para que lo cree por nosotros. Y nos dice, va a ser de tipo string y va a ser y se va a llamar sayGreeting. Si vamos a la implementación de ese servicio, el código está marcado en rojo. ¿Por qué? Porque las interfaces debemos recordar en Java que son contratos que se deben cumplir. Todas las definiciones, estos son signatures, todos estos signatures son contratos que deben estar reflejados en el código, en las implementaciones que implementen este servicio. En este caso, esta implementa ese servicio, pero no tiene esa clase. Entonces, de nuevo, acepto la idea del IDE y me dice si quiero que implemente los métodos. Y le digo que sí, que lo haga. ¿Sí? Bueno. En el servicio vamos a hacer que retorne en lugar de nulo el siguiente texto, ¿no? Un texto que diga hello y el nombre del servicio. ¿Sí? Bueno. Para lo que es la inyección por getter, vamos a tener también, deberíamos tener una instancia privada de la interfaz del servicio Greeting Service. A ver. Aquí teníamos una estructura similar a esto, ¿verdad? Voy a copiar. ¿Sí? En este caso la instrucción sería la siguiente, ¿no? Para inyección por getter se debe tener una instancia privada de la interfaz. Aquí está. ¿Sí? Del servicio Greeting Service y un método setter para asignar el valor a la instancia del servicio. Entonces me está diciendo necesitamos un setter. Presionamos control N o command N y le decimos queremos que generes en este caso un setter. ¿Sí? Nada más. Esto nos genera, digamos, el setter apropiado. Y eso sería. En todo caso, eso nos va a servir para probar lo que es la inyección por setter. Y para la inyección por constructor debe haber un servicio. Esto voy a copiar hasta por ahí. Voy a volver a utilizar esto. Al constructor based controller. Voy a volver a copiar ese código base. Y la instrucción sería la siguiente, ¿no? En el constructor debe haber un servicio de tipo... para la inyección por constructor debe haber un servicio de tipo interfaz, que es un atributo privado. Ya lo tenemos. ¿Sí? Y nosotros, en lugar del método... En lugar del accesor, tendríamos que tener un constructor aparte. ¿Sí? Está bien esto. Vamos a crear un constructor, control N, constructor, y ese constructor va a recibir el servicio como tal. ¿Sí? Greeting Service. Bueno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser enseguida elaborar unos test unitarios con la ayuda del IDE, con la opción de generación de código. Para eso necesitamos algunos plugins y vamos a utilizar lo que es JUnit
Y voy a crear unos métodos de test, el JUnit test, por ejemplo. Y puedo seleccionar cualquiera, ¿no? JUnit 4, por ejemplo, y igual te genera una estructura similar, lo mismo. ¿Sí? Solamente que aquí está fallando los imports. ¿No? Otra opción más es lo mismo con este otro plugin TestMe. TestMe te ofrece una variedad más amplia, ¿no? JUnit 4, JUnit 5, TestNG, ¿sí? TestNG con Mockito. Por ejemplo, podríamos probar cómo se ve JUnit 5, ¿no? Igual tenemos problemas con... Bueno, aquí está utilizando otras librerías que no están. Voy a deshacer. Tal vez es por la versión de JUnit. Perdón, TestMe. No, JUnit 4. JUnit 4 sí soporta, ¿no? JUnit 5 entiendo que tiene algunas mejoras más. No lo he probado todavía, pero en realidad es un poquito más flexible, incluso es un poco más flexible lo que es TestNG. No sé quiénes han tenido la oportunidad de probar con ambos, TestNG y JUnit. ¿Quiénes han probado ambas cosas? ¿Alguien puede comentarnos cuál es la diferencia? ¿No? ¿No lo han probado? TestNG es un poco más flexible, ¿sí? Te permite hacer ciertas cosas más. Entonces da mayor flexibilidad. Igual puedes hacer lo mismo prácticamente que en JUnit. Solo que JUnit es mucho más popular, ¿no? Pero ya hay muchas personas que en un proyecto, a pesar de que hay cosas en JUnit, te dicen utiliza TestNG, por ejemplo, ¿no? Y no se hace ningún problema de que estén ambas cosas. Bueno, vamos a generar un test. En realidad necesitamos para hacer el test por property que este atributo sea público, ¿sí? Necesitamos poder acceder a este atributo. ¿Está bien? Entonces vamos a situarnos en la clase y vamos a presionar como primera opción al Enter, ¿sí? Y vamos a decirle que queremos que nos cree un test unitario. Podemos seleccionar si queremos que ejecute algo antes de la ejecución de los tests o algo después de la ejecución. En todos los frameworks es común tener un before y un after, ¿sí? Y seleccionamos el método que queremos testear, say hello. En este caso, aquí está ya el test unitario. Podemos ver que está utilizando JUnit en este caso, ¿sí? Y generalmente lo único que necesitas, esto es simplemente cualquier clase común. Generalmente todos los tests hay que tener el cuidado de que deberían ir en esta paquetería, ¿no? La estructura por defecto de Java es la siguiente. Si recordamos, dentro del proyecto principal siempre está source. Ese es el que contiene todo el código fuente. Esta es la estructura por defecto. Dentro de esa está main. A la misma altura está test. En main es donde tú pones tu código. Empieza con la carpeta Java y recién ahí tú pones tu paquetería. Y dentro de esa paquetería están tus clases. La estructura es un espejo, ¿no? Tienes Java también bajo la carpeta test, así como este sería el equivalente a main. Test y main serían equivalentes. Aquí la carpeta Java se replica. A partir de aquí todo es un espejo. La paquetería también se replica. Y en este caso es controller. Aquí están los controladores. Y en test lo propio, ¿no? Solamente para un controlador estamos realizando el test. No necesitas poner nada aquí. Lo único que necesitas es métodos vacíos para tu test.
public void y darle un nombre, ¿sí? Generalmente se recomienda utilizar el patrón cuando estamos realizando testeo, el patrón given when then, que básicamente es una condicional que refleja, dado una condición en particular, dado algo estático, cuando suceda un nuevo cambio, cuando suceda algo, entonces ¿cuál es el resultado que esperas? Y eso puede ser success, o puede ser fail, o puede ser algún código de error o algo entendible. Ese es un patrón que se utiliza bastante y creo que es bastante claro, digamos, describe bastante bien, digamos, lo que un test va a realizar. En este caso, nosotros también vamos a, nuestro test como tal, en realidad lo que va a hacer, perdón, antes de realizar el test, nosotros lo que vamos a realizar es emular o hacer una simulación de la inyección de la dependencia. Entonces, podíamos haber elegido que cree, por ejemplo, el @before, el método, la preinicialización, o podemos crearlo a mano. Por ejemplo, podríamos decir, quiero un método público que sea vacío, no devuelve ningún valor, ¿sí? Y se va a llamar before. El método podría llamarse cualquier cosa. Por convención siempre se llama before. Algunos ponen, por ejemplo, tear down o ese tipo de cosas, pero puede ser el nombre cualquier cosa. Entonces, en este método, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es básicamente tener algunas propiedades, ¿no? En este caso, podríamos inicializar a nuestro controller, ¿sí? El property based controller, aquí, property based controller, una instancia de este tipo que sea privada, ¿sí? Aceptamos el nombre property based controller y en este caso solamente tenemos la propiedad como tal y nosotros vamos a crear el objeto. Entonces, property based controller va a ser igual a una nueva instancia. O sea, no estamos haciendo sin Spring, ¿no? O sea, asumiendo que Spring no existe, ¿sí? Esto es un escenario que te muestra cómo sería la inicialización de los beans sin Spring, ¿no? Entonces, crea el objeto principal y este objeto principal, property based controller, recordemos que utiliza un servicio, ¿verdad? El servicio greeting service. La inyección por property requiere que este atributo sea accesible. Miren, si yo hago control clic en esto y lo vuelvo privado, ¿sí? Hago un encapsulamiento, esta propiedad de encapsulamiento, ocultar los campos. Regreso antes, esta flechita del IDE, aquí, arriba y a la izquierda, te permite navegar atrás y adelante. ¿Qué te dice? Que greeting service es privado y no puedes acceder a él. Entonces, ¿cuál es el primer problema con el que chocamos? La factoría como tal somos nosotros en este momento, no estamos haciendo a mano. Inicializamos el objeto principal, en este caso sería el controlador, basado en propiedades. Se puede. Ahora, queremos utilizar el método de greeting service, pero para eso no vamos a poder. Si es que greeting service no está previamente inicializado. En este momento yo quisiera inicializarlo, pero no puedo, ¿sí? Tampoco tengo ningún accesor, ¿sí? No tengo ningún getter ni nada que me permita llegar a esa propiedad. Está oculta, está encapsulada, ¿sí? En ese caso, entonces, una desventaja clara es cuando haces la inyección por propiedad, en realidad tendrías que poder acceder a esa propiedad como tal. Para revertir lo hecho anterior, puedo decir, por ejemplo, aquí hay algunas opciones, ¿no? Que lo haga package private, que lo haga protegido o público, ¿sí? Yo voy a elegir que lo haga público, entonces ya puedo acceder a esto. Y a esta propiedad le voy a decir recién que cree un nuevo control espacio greeting service, pero en este caso la implementación, ¿no? Greeting service implementation, ¿sí? Siempre creas instancias. Cuando creas las instancias, siempre son de clases concretas, pero tú puedes definir las propiedades con cualquiera, clase concreta o con una interfaz o con una clase abstracta, no hay ningún problema. Pero al crear la instancia siempre es una clase concreta. Entonces, en el property based controller, lo que pasa es Spring haría todo esto por ti, ¿no? Crearía el bean principal y dentro de ese bean principal detectaría que hay este otro componente y lo inyectaría también por propiedad,
¿sí? Entonces, cuando hace la inyección por property, en realidad Spring por debajo está creando una nueva instancia del tipo adecuado, ¿sí? Entonces, cuando tú quieras hacer say hello, tú vas a ir a tu controlador, al Property Based Controller, y le vas a decir say hello, nada más. Entonces vamos a intentar correr esto. Si es que no hay algún problema de compilación, va a funcionar. Le dices run, clic derecho en cualquier parte de este código. Verdad, gracias. Hay algo que he omitido. Este método es de inicialización, entonces debe llevar la anotación @before de JUnit, nada más. Vamos a volver a intentar. Y ha pasado, ¿no? No hay ningún problema. El test ha sido exitoso. Es más, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Ir un poquito más allá. Imagínense, para que se den cuenta, yo voy a poner un breakpoint de esto. Voy a capturar este valor de momento, control al B, y voy a escribir greeting, ¿sí? Aquí simplemente voy a decir cualquier estamento, greeting.length, por ejemplo, ¿sí? Solo por poner algo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que en el siguiente paso yo vea cuál ha sido el valor asignado en esta primera sentencia, en la línea 21. Entonces, hay la opción de correr paso a paso los tests con la opción de debug, el símbolo en forma de bichito, que es bastante común. Entonces, detienen esta línea que yo he puesto en mi breakpoint al hacer simplemente un clic aquí. Al hacer clic, aparece o desaparece. Y pues, en este caso, puedes ir navegando, ¿no? Hay comandos, si te gusta la navegación con texto, por ejemplo, para ir a la siguiente línea, F8. Para entrar dentro de un método, F7. Para salir de un método, F8. Si te gusta, puedes hacer eso. Yo simplemente voy a pasarlo, y aquí me dice que greeting tiene ¿qué valor? Hello, greeting service implementation, en este caso, ¿sí? Puedo ir viendo eso. Podría hacer una aserción de repente, ¿no? Aquí que diga, por ejemplo, assert, assert punto equals, assert equals, no importa cualquiera. Seleccionamos, que voy a detener esto. Si se dan cuenta, el formato es bueno, vamos a entrar a algunas de estas implementaciones. El valor esperado y el valor actual, ¿sí? Entonces, el valor esperado y el valor actual. Bueno, a ver, vamos a poner simplemente así, de momento. Simplemente así. Te está diciendo que primero viene el esperado, ¿no? El valor esperado, ¿cuál sería en este caso? El valor que está en el Greeting Service Implementation, ¿no? Entonces, yo podría decirle ir a Greeting Service, a la implementación como tal, navegar hasta su implementación y exponer esto, ¿no? Exponerlo como una constante, por ejemplo. Si presiono Control al C, esto me lo va a exponer como constante. Y le voy a llamar greeting. Las constantes en Java, como en muchos otros lenguajes, siempre son en mayúscula, ¿sí? Te crea arriba una constante. Vamos a dejar que sea pública y me voy a copiar este nombrecito. Entonces, lo que yo espero es de Greeting Service Implementation punto la constante greeting. El acceso a las constantes existen, las constantes que son de tipo estáticas. Esta es una constante estática la que Java ha creado por nosotros, y pues en realidad lo que hace es todo lo que es estático tiene el ámbito de la clase, no necesitas una instancia como tal.
Entonces basta con escribir el nombre de la clase y tú podrías acceder a todo lo que sea estático, tanto propiedades como métodos. No podrías acceder a esto porque esto no tiene la propiedad estática, claramente, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Obviamente este len está mal, ¿no? Aquí ya me avisa, me dice, bueno, no son objetos compatibles, uno es string y el otro es un entero, claro, porque aquí yo le he puesto len, ¿no? Tendría que ser simplemente greeting. Si corro esta aserción, voy a ejecutar este código y me dice qué ha pasado, ¿no? O sea, ha sido exitoso. Yo podría cambiar esto, por ejemplo, en lugar de greeting service implementation, voy a poner otra aserción abajo, duplicando el código, y va a fallar, ¿no? Si por ejemplo le digo hola, obviamente greeting no es igual a hola, ¿no? Entonces volvemos a correr y me va a decir que va a fallar en este punto, ¿no? Aquí está, dice que hay una diferencia, ¿no? El valor esperado es hola y el valor actual es hello greeting service implementation. Y me dice tu error está en esta línea, ¿no? Aquí está, esta es la aserción, ¿sí? Nada más. De esta manera se va creando lo que son también los tests unitarios, y en realidad no es ninguna novedad que el enfoque TDD, ¿sí? Por ejemplo, es muy aplicado por muchas personas, ¿no? Es un enfoque ideal donde tú partes primero haciendo el test, partes haciendo por ejemplo, podrías partir de que el test falle y luego ir solucionando a medida que vas solucionando y a medida que vas escribiendo caso por caso, tanto casos exitosos como casos de falla, aumentando la cobertura de tu test, ¿no? Haciendo que funcione cada vez mejor hasta que la implementación se complete. En este caso esta aserción no la quiero, solamente era para mostrarles que realmente está comparando lo correcto. Y nosotros vamos a hacer algo similar. Me voy a copiar este pedazo de código. Bueno, creo que no es bueno, no quiero copiarlo. Vamos a probar qué es lo que pasaría con el resto, ¿no? Vamos a ir por la inyección por setter. Entonces aquí vamos a de nuevo presionar Alt L, al Enter. Y le vamos a decir que queremos que cree unos tests por nosotros. Esta vez voy a decirle que quiero el @before, ¿sí? Y voy a decir que quiero testear el método sayHello, solo eso. Esto va a crear por mí toda la estructura necesaria y el método setup en este caso, ¿no? Hace rato yo le había puesto before. Para ser consistente puedo poner el mismo nombre, ¿sí? No hay ningún problema en el nombre. Entonces en este caso lo que nosotros vamos a probar de nuevo sería el controller, pero el controller getBasedController. Creamos la propiedad de tipo privada, ¿sí? Y pues nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso sería similar al anterior, ¿no? Primero creamos la instancia principal, getBasedController, inicializamos a mano, obviamente estamos simulando lo que Spring haría, ¿no? Por nosotros, igual que en el caso anterior, crearía la instancia principal, el bean principal, y luego a ese bean principal, getBasedController, lo que Spring haría en una inyección por getter es acceder mediante el setter, ¿no? Set greeting service, y ahí le va a pasar un nuevo greeting service, new control espacio greeting service implementation, ¿sí? Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces está inicializando la dependencia que tiene, ¿sí? El padre. Eso quiere decir que cuando nosotros hagamos, ahora sí me voy a copiar este pedacito de código, es lo mismo del anterior. Bueno, es lo mismo que esto. En realidad, claro, el controlador es diferente, ahora se llama getBasedController. También va a decir hola y se supone que las instancias ya están inicializadas,
¿Está bien? Si corremos esto, de igual manera tiene que funcionar. Solamente para probar, miren qué es lo que pasaría si la factoría se olvida de inicializar la dependencia que tiene el controlador con el servicio. El controlador existe, pero el servicio no. Si trato de correr esto, obviamente voy a tener una excepción de nulo, ¿no? Aquí está el null pointer exception y me dice en este caso que el error está en esta línea, ¿no? Has tratado de decir say hello y greeting service no existe, ¿sí? Porque no lo has inicializado. En realidad todo eso que es tedioso, todo lo que ustedes están viendo que es un poquito tedioso, en realidad ya lo resuelve el mismo framework, ¿no? Spring en este caso lo resuelve. Vamos a hacer lo mismo. Voy a de nuevo robar estas líneas de código. Bueno, la última opción, Constructor Based Controller. Bueno, tal vez no necesito esto. No necesito esta anotación de momento. No necesito esas anotaciones. Estoy tratando como si fueran clases comunes. Voy a crear el test. De nuevo le digo que lo que voy a crear es say hello y le digo que el before. Solo para probar, esta vez voy a hacer el teardown, ¿no? El setup y el teardown, ambos. Para mostrar simplemente qué es lo que pasaría. Bueno, aquí en este caso, igual que en los anteriores, necesito la instancia, ¿no? En este caso sería constructor based controller y voy a crear un objeto nuevo, new. Perdón, esto lo vamos a hacer en el before. La instanciación lo vamos a hacer en el before. Solamente estoy definiendo en este momento. Estoy definiendo simplemente esta propiedad y le estoy diciendo que es un constructor based controller. Aquí también lo voy a dejar a propósito setup de manera inicial para que se vea que así funciona, y voy a sembrar un mensajito para que se pueda visualizar. En realidad tendríamos que escribir south, por ejemplo, y voy a escribir que esto sucede con el @before, ¿no? Me voy a copiar estito, entre comillas, escribo ese mensajito, ¿no? Para que se vea cuándo se ejecuta eso. Aquí en el teardown lo mismo voy a hacer. Le voy a robar este código y le voy a decir que esto se ejecuta en el after. ¿Sí? Bueno, el ID me robó la A. Bueno, y esto vamos a decir, también vamos a dejar un mensajito aquí, otro south. Vamos a imprimir y vamos a decir, ya, esto es el mismo test como tal, ¿no? Estamos ejecutando ahora sí el método que está con la anotación @test, ¿no? El que se llama say hello, ¿verdad? Ese. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes en el setup. Esta vez vamos a decir constructor based controller y esto va a ser igual a un new. Cuando hagamos control espacio nos dice constructor based controller, pero esta vez, a diferencia de los otros casos, ya no está utilizando el constructor por defecto, está utilizando, es más, no existe el constructor por defecto, el que es vacío, en este caso no hay. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado un constructor en específico. Si quisiéramos que haya un constructor vacío para que desaparezca el otro error, tendríamos que decir, quiero que crees un constructor, pero no selecciones ningún campo, ¿no? Ninguno, vacío. Y recién si me voy al otro método, ahora ya no hay error. Pero no es el propósito, ¿no? Simplemente esto es demostrativo nada más. Perdón, a ver, ¿dónde estaba? Pues aquí, ¿no? Esto no quiero. Eso es solamente para mostrarles, hacer recuerdo, digamos, de esa característica. Aquí en realidad lo que me está pidiendo me dice, tú necesitas pasarle un greeting service. Entonces lo voy a crear antes. Greeting service, voy a utilizar la interfaz. Greeting service va a ser igual a un new Greeting service implementation. Recuerden, además el IDE es suficientemente inteligente para ofrecerme como primera opción la clase concreta.
Ahora recién este Greeting Service Implementation, ya que lo tengo definido y creado, instanciado, voy a pasarle a este constructor. Y al pasarle a este constructor, ¿qué es lo que va a pasar? Si navego, va a setear ese Greeting Service en esta propiedad, ¿no? Nada más. Entonces, si regresamos un poco al código, al test mismo como tal, ya tendría inicializado. En una inyección por constructor, que es la más común, la más recomendada, tiene muchos beneficios. Es más, no solamente se aplica la inyección por constructor en Spring, sino también en otros frameworks como lo que vamos a ver Angular posteriormente. La inyección se da por constructor, entonces de manera similar lo que va a suceder. Entonces esto es lo que Spring haría por nosotros, pero que ahorita nosotros lo estamos haciendo de manera manual. Entonces aquí en el método como tal yo voy a hacer lo mismo que antes, ¿no? Voy a robar un pedacito de código, esto mismo, lo mismo, ¿sí? Solamente que no se llama Getter Based Controller, ¿no? Sino se llama Constructor Based Controller, nada más. Si corro este test, debería funcionar. No hay ningún problema. Y además podemos ver la secuencia, ¿no? Primero en el test, lo primero que se va a ejecutar, yo le he dicho que se ejecute el test, ¿verdad? Pero lo primero que se ejecuta es lo que está en el @before. Luego se ejecuta el test como tal. Y al final, el teardown, ¿no? El after. Entonces, puedo, de nuevo, para ser consistente, puedo ponerle before a esto, ¿sí? Nada más. No interesa el nombre. Bueno, eso sería básicamente lo que Spring hace por nosotros cada que realizamos una inyección de los beans. Si ustedes recuerdan, la inyección por bin lo hemos aplicado cuando nosotros hemos utilizado el controlador, la clase pasada, y hemos utilizado el repositorio. En el controlador tú tenías una propiedad, vamos a ir de repente a ese ejemplo, déjenme buscar, revisar. Creo que es esto. Si ustedes recuerdan, el employee controller tenía un employee repository y esto lo habíamos pasado en el constructor, ¿sí? Spring, al detectar que esto es un controlador, automáticamente por nosotros, ¿qué ha hecho? Ha creado el employee controller, una instancia, si reflexionamos un poco, y luego al detectar que tiene este atributo y que hay un constructor que recibe ese atributo, que necesita ese atributo, este bin, entonces va a crear una instancia, otro bin de tipo employee repository. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizar el repository sin necesidad de haber dicho new controller, ni necesidad de haber dicho new repository, nada de eso. Sí, eso es lo que hace entonces Spring por nosotros, haciendo una reflexión de lo que acabamos de hacer. Hasta ese punto vamos a hacer un commit y una pausa para controlar que todos hayan logrado completar el ejercicio.